Históricamente han sido las berlinas las que han conferido a BMW ese ADN deportivo que todos sabemos. Sin embargo, a día de hoy venden más sub que berlinas, pero eso no significa que los alemanes se hayan olvidado de mejorar y renovar sus modelos más clásicos. Y por ese motivo estoy hoy aquí. Hace unos meses tuvimos ocasión de probar ya por primera vez y brevemente la nueva Serie 3 de BMW. Pero hoy, esta semana, lo tengo en una sesión de larga duración con el que poder analizarlo y probarlo más a fondo. Así que vamos a ello. El mercado de las berlinas premium medias está en el momento más dulce de los últimos años. La llegada de nuevos rivales ha hecho que todos los fabricantes se pongan las pilas con las renovaciones, y cada uno de ellos aporta el concepto más clásico de cada casa. Desde el corte señorial y elegante de los Mercedes Clase C y Volvo V60 hasta el aséptico y neutro Audi A4, sin olvidar por supuesto el tecnológico y eficiente Tesla Model 3, que también juega en esta categoría al menos por precio y por tamaño. Sí que es cierto que, como siempre, el Serie 3 tiene que aportar un toque más deportivo para así diferenciarse más de su competencia directa. Y en este caso hay que reconocer que la generación anterior al BMW le quedó un poco soso el Serie 3, pero en este caso los diseñadores no han ido por ese camino y se nos presenta una berlina mucho más deportiva, que en este caso queda enfatizado gracias al paquete M Sport. Hay cambios de la parte delantera hasta la trasera, así que vamos a analizarlos detenidamente y un poco más en detalle. En la parte delantera vemos como un capó bastante enervado, con mucha nervadura, fluye hacia una parrilla que se ha convertido en un tema recurrente a la hora de hablar de cada BMW nuevo. Sí que es cierto que crece con respecto a las generaciones anteriores, pero dado que también lo hacen diferentes elementos de la parte frontal, como los faros, el diseño queda bastante más equilibrado que si hablamos de un Serie 7 o un X7, por ejemplo. Y como ya digo, este acabado, el M Sport, que es el más deportivo de la gama, incluye parachoques personalizados tanto delante como detrás, y en este caso se nos distingue gracias a unas parrillas, aunque en este caso la de los laterales son falsos, solamente funciona la de la parte central. Si nos vemos a la parte lateral, descubrimos que el nuevo Serie 3 ha crecido bastante con respecto a la generación anterior. Son 8 centímetros más, lo que nos mete en unas medidas bastante considerables para tratarse de una berlina del segmento medio, pero bueno, sí que es cierto que está en consonancia con lo que miden sus rivales. También ha crecido el ancho de vía, tanto delante como detrás, y esto ha obligado a los diseñadores a ampliar los pasos de rueda, a hacer los hombros más anchos y por lo tanto el coche parece más robusto, lo mires por donde lo mires. Además, a partir de la aleta delantera se nos incluye una línea de tensión que recorre todo el ancho de la carrocería, tanto por arriba como por debajo, que en este caso se inclina ligeramente en la puerta trasera para así crear ese efecto de dinamismo incluso desde parado. En cuanto a las llantas, pues tenemos juegos de 17, 18 y 19 pulgadas, y en este caso, dado que montamos una vez más el acabado M Sport, las pinzas de freno van en color azul. Al llegar a la parte trasera sí que se nos descubre la zona menos deportiva o un poquito más sosa de todo el diseño del coche, pero eso no significa que no sea atractiva, gracias que, como ya he dicho una vez más, que tenemos el acabado M Sport, tenemos un parachoques diferenciado que además no incluye una, sino dos salidas de escape, y además son de verdad todo un alarde de exageración y fanatismo. También cambia la forma del portón, que además incluye este pequeño alerón, que no hace nada, pero bueno, queda bien, y las luces traseras, que ahora son más estrechas y más alargadas, que además generan una sensación más anchura en la parte trasera. Sí que es cierto que recuerdan bastante a las de un modelo rival de una marca japonesa bastante conocida. Y si te estás preguntando que por qué tengo la mano aquí tapada, pues es que tengo que explicarte una cosa. El coche realmente luce fenomenal, mucha gente se le queda mirando y realmente parece un coche, a mí algunas veces me parece un M3, y sinceramente me da cierto bajón que cuando llega a la parte trasera ponga 320D. Bueno, pues si ya ha quedado demostrado que el nuevo Serie 3 es más BMW por fuera, con ese carácter deportivo que todo se le espera, la verdad es que por dentro también lo es. Pero no es un BMW más clásico, sino que es un BMW moderno, un BMW contemporáneo, donde hay algunas cosas que me gustan, bastantes, y algunas otras que no me gustan tanto. Así que, como estamos analizando a fondo, vamos a empezar primero con las cosas que sí que me han gustado.
En el apartado de lo que me ha gustado, tengo que decir que la calidad. La verdad es que una vez te entras dentro del coche, la atmósfera es de calidad y de calidad buena, no solamente aparente, sino realmente calidad buena. Todos los materiales empleados son blandos, de buen tacto y además la sensación de fabricación y la sensación de durabilidad es muy buena, dado que no solamente, como ya digo, en otros modelos de la competencia, donde esa calidad se es percibida, es en foto pero no en realidad, en este caso lo es al natural. Allá donde tocas nos reciben buenos tactos, buenos materiales y los plásticos son los menores y solo se reducen a zonas donde apenas vamos a tocar, por lo tanto no molestan y por lo tanto obviamente me tiene que gustar ese aspecto. Y esto irremediablemente me lleva a hablar de algunos puntos que no me gustan tanto en el interior del nuevo Serie 3 y uno de ellos es el módulo de climatización. En un momento donde los diseñadores de coches están tendiendo a eliminar la mayoría de botones físicos de los interiores, BMW ha apostado por mantenerlos, pero los ha reubicado y los ha rediseñado, o al menos en lo que se refiere al módulo de climatización, que en este caso se encuentra justo en el centro de la consola central, al lado de las dos salidas de ventilación. Como ya digo, me gusta en la que está integrado, pero no me gusta cómo se ha integrado. Está bien el display con la información de la temperatura de cada lado y de la configuración de la climatización del coche, eso está muy bien, pero no me gusta toda la botonera inferior y menos la que controla la temperatura de los lados. ¿Por qué? Porque es un mismo botón el que sube y baja la temperatura. En ese caso es bastante más difícil si nosotros vamos circulando por una carretera irregular o por una carretera donde tenemos que estar más atentos a la conducción, podemos sin querer subir en vez de bajar o bajar en vez de subir. Creo que, o yo al menos, apuesto por una clásica ruedecita que sube fácilmente y baja fácilmente. Es una forma diferente de presentarlo, pero yo hubiera preferido mantener la ruedecita, que es más común, más clásico y también más sencillo. Y me gusta menos por el simple hecho de que BMW ha decidido mantener el módulo del equipo de control. Sinceramente creo que si o tienes más de 55 años o estos botones de las presintonías no los vas a tocar jamás. Por lo tanto creo que hubiera sido más práctico eliminar todo este módulo, bajar la climatización por un aspecto más clásico, como ya digo, con ruedecitas y llevar el módulo del equipo de sonido justo aquí a la consola central al lado del eDrive. La tecnología es otra de las cualidades de este nuevo Serie 3 y en realidad de cualquier BMW moderno que se precie. Dispone de muchos elementos de seguridad activa y pasiva, además de muchos asistentes a la conducción como el indicador del ángulo muerto, el aviso y asistente de mantenimiento de carril, detección de obstáculos y peatones, control de crucero adaptativo, función asistente de atascos, radar de proximidad, aviso de tráfico trasero y un largo etcétera. Además, se suman otros detalles que pueden hacer la vida a bordo mucho más cómoda. Luces láser, control por gestos, conectividad para dispositivos móviles, wifi, asientos climatizados, asientos eléctricos, head-up display, climatizador de 3 zonas, cargador por inducción, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que me gustan es la pantalla del sistema de infoentretenimiento. A diferencia de sus rivales que tienden a poner muchas pantallas repartidas por todo el habitáculo y de un tamaño bastante generoso, en este caso BMW ha decidido por presentar dos pantallas. Una de ellas es el cuadro de instrumentos, del que ahora os hablaré, y otra es la pantalla que controla el equipo de infoentretenimiento. Dos pantallas divididas físicamente y por lo tanto me presenta un buen aspecto y la verdad que me gusta cómo está integrado. Además me gusta la pantalla en sí, tiene muchísima calidad, muchísima nitidez, muchísimo brillo y muchísima calidad en sí. Eso quiere decir que aunque le dé la luz directamente no hay ningún problema, se va a seguir viendo bien la información y en ese aspecto hay que decir que está muy bien. También me gusta el nuevo aspecto que se le ha querido dar a todo el equipo que maneja el sistema de infoentretenimiento. BMW lo llama BMW Operating System 7.0, pero lo que viene a ser en realidad es como pasar del Windows XP al Windows 10. Es decir, las funcionalidades son más o menos las mismas, pero el diseño se ha renovado para así parecer un poquito más joven, más juvenil y también, obviamente, porque se ha necesitado, porque también las funcionalidades, la tecnología del coche en sí ha crecido. BMW ha decidido además duplicar la manejabilidad del sistema de infoentretenimiento. Mucha gente, yo no era uno de ellos, le criticaba que la pantalla no se pudiera manejar de forma táctil. Sinceramente, ahora sí que se puede hacer, además el manejo es muy fluido, no hay ningún problema, pero yo sigo prefiriendo el clásico módulo de control del eDrive. Creo que a día de hoy BMW sigue presentando el mejor sistema operativo y el mejor módulo de infoentretenimiento que hay en el mercado. No solamente por su sencillez de manejo, sino por lo intuitivo que presenta. Rápidamente encontramos lo que queremos y eso a pesar de que, como ya digo, se han incrementado la tecnología y las funcionalidades y es
algo más complejo, pero en todo momento es muy rápido, es muy sencillo y muy fácil de leer. Por lo tanto, una vez más, bien por BMW, que mantiene ese concepto clásico pero práctico a la hora de incluir un sistema de infoentretenimiento que, como ya sabemos, en algunos casos, sobre todo de la competencia, llega a ser demasiado complejo y algo que provoca mucha desatención a la hora de conducir. Una de las cosas que no me ha gustado mucho, aunque bueno, en realidad debo decir que me ha decepcionado bastante, es el cuadro de instrumentos digital. En una época en la que este gadget se ha convertido en prácticamente indispensable en cada modelo de marca premium que sale al mercado, como es este caso del BMW Serie 3, esperaba mucho más por parte de la marca alemana. Tomemos como referencia el cuadro de instrumentos digital de Audi. Posiblemente será el que mejor vaya junto con el de Mercedes. En ambos casos podemos cambiar el diseño, podemos ampliar, reducir el mapa, cambiar la posición de las esferas, hacerlas más grandes, más pequeñas, cambiar el tipo de información que vemos dentro de las esferas, y en este caso no es así. La información es bastante cuadriculada, está limitada a unos pocos aspectos y de ahí no se sale. Tampoco cambia mucho el diseño, que en realidad no cambia nada, solo cambia el color de los gráficos y cambia en función de los modos de conducción que tengamos seleccionado. Es decir, la información ni es muy amplia, ni la configuración del diseño es muy amplia. Por lo tanto, creo que en este aspecto BMW ha salido perdiendo. Uno de los aspectos más negativos de la anterior generación del Serie 3 era el espacio de la fila trasera. En esta generación G20 se ha extendido la distancia entre ejes en 4 centímetros y muchos de esos centímetros se dedican a mejorar aquí la habitabilidad de la segunda fila de ocupantes. Además, en este caso, la puerta abre en un ángulo mayor y el acceso y la salida del coche se ha mejorado, algo que venía bien porque la anterior generación era bastante malo. Como podéis ver ahora, no hay ningún problema y una vez sentado dentro del coche, como podéis ver, hay espacio suficiente para las piernas y para la cabeza. Solamente los ocupantes más grandes tendrán aquí algún problema de angustia, de espacio y demás, pero en líneas generales no hay ningún problema en cuanto a la comodidad y a la habitabilidad de esta segunda fila de asientos. Otra cuestión es lo de esta tercera plaza o de este quinto ocupante. Primero, BMW ha decidido no integrar una segunda fila de asientos con una proporción 40-20-40, que en este caso es 60-40. Eso quiere decir que la plaza central sigue siendo muy estrecha y bastante dura porque además el respaldo hace las funciones de apoyabrazos. Además, dado que habrá versiones de tracción total, X-Drive, el túnel de transmisión es alto, por lo que obliga al pasajero central a viajar con las piernas abiertas y por lo tanto molestar a lo de los laterales. En cuanto al maletero, dado que, como ya digo, el nuevo Serie 3 ha crecido con respecto a la generación anterior, tenemos un volumen ampliado, aunque tampoco nos lo vamos a pensar que ha cambiado mucho. El volumen mínimo son 480 litros que se pueden ampliar por encima de los 1000 si abatimos la segunda fila de asientos en su proporción 60-40, una maniobra que además solo podemos hacer desde estos tiradores que encontramos en el maletero. Como ya digo, el maletero es en sí bastante grande y caben muchas cosas, pero tiene un problema. Y es que no hay muchas perchas donde colgar elementos y tampoco tiene un doble fondo, algo que a día de hoy es prácticamente indispensable. En cuanto a la gama mecánica, el nuevo Serie 3 ofrece los mismos motores que ya conocíamos en la generación anterior. Eso sí, todos los motores han sido renovados, revisados, para así adaptarse a los nuevos estándares, tanto de política de contaminación europea y también a los nuevos estándares de homologación de la Unión Europea. Eso quiere decir que una vez más arrancamos los motores en las versiones 318, al menos en España en la 318D, con sus 150 caballos. Podemos llegar a un máximo, al menos por el momento, de 374 del M340i. En cuanto a las cajas de cambios, tenemos opciones manuales de 6 velocidades en las variantes de acceso y opcionalmente, también de serie, en las unidades más potentes, una caja de cambios ZF de 8 velocidades, de la que ahora os hablaré. Lo mismo pasa con las tracciones. Habitualmente encontraremos un sistema de tracción unitario al eje trasero y, opcionalmente, solamente las versiones más potentes tendrán la opción de montar un sistema de tracción total X-Drive. En mi caso estoy probando una de las variantes que históricamente ha sido de las más vendidas en la gama del Serie 3. Me refiero obviamente al 320D Diesel. Se trata de un bloque de 4 cilindros biturbo que presenta una potencia de 190 caballos y un par máximo de 400 Nm entre las 1750 y las 2500 revoluciones. Asociado a ese motor encontramos una caja de cambios automática ZF de 8 velocidades y un sistema de tracción solitario al eje trasero. Ahora bien, la pregunta más recurrente, la pregunta más típica a la hora de montarte un BMW
es, ¿sigue apostando por ese carácter deportivo? Pues sinceramente, al menos en esta versión, no. Pero no es tan malo como pinta, déjame que te lo explique. A día de hoy los rivales del BMW Serie 3 son el Audi A4, el Mercedes Clase C, el Volvo S60, el Jaguar XE y también el Alfa Romeo Giulia. Entre los 5 forman una especie de conjunto de categoría premium y todos aportan más o menos lo mismo, al menos en sus versiones básicas. En este caso, BMW no aporta una conducción deportiva como se podría esperar. Y como ya digo, no es tan malo como parece porque en realidad este coche no va destinado al típico comprador de BMW. En cuanto a esta versión hay cosas que me gustan y otras que no tanto. Así que una vez más voy a empezar con lo que me gusta. Me gusta muchísimo el confort, la calidad de rodadura. Creo que en ese aspecto el Serie 3 es un coche mucho más avanzado que el de la generación anterior. Y te voy a dar un ejemplo. El Clase C no es un Clase E, el A4 no es un A6, pero el Serie 3 sí que se podría decir que es un hermano pequeño del Serie 5. Y ya con eso te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros. Los desarrolladores de BMW han trabajado mucho en enfatizar esa calidad de rodadura. Y se puede decir que el nuevo Serie 3 es un coche tremendamente cómodo en todo el amplio sentido de la palabra. Es muy cómodo en cuanto a un conjunto de suspensiones que tiende a ser blando y que filtra perfectamente cualquier bache o cualquier irregularidad que tenemos en la carretera. Además, en este caso, en esta versión, no tenemos la suspensión adaptativa y a pesar de ello, el confort es elevadísimo. Por lo tanto, si no queremos realizar una conducción muy deportiva, no hace falta optar por esa suspensión adaptativa. También es un coche cómodo desde el punto de vista del sonido. Ya sabemos que los diésel son más ruidosos, más ásperos que los motores de gasolina, pero en este caso, gracias al inmenso trabajo que se ha hecho en lo que a aislamiento de interior se refiere, el habitáculo es muy silencioso. El ruido del motor apenas se filtra, tampoco el de la rodadura, y eso que estamos ahora mismo montando unos neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, que no son el culmen del silencio que se diga. Tal ha sido el objetivo de reducir el ruido aquí dentro en el habitáculo que incluso las ventanillas y el parabrisas tienen un grosor más ancho para que así tengamos un ambiente más silencioso, más calmado y también más confortable. Otra de las cosas que más me está gustando, y que de hecho siempre lo ha hecho, es la caja de cambios ZF de 8 velocidades. Es un convertidor de par que hace que nos olvidemos por completo de las cajas de doble embrague. Funciona tan rápido como estas y es muchísimo más confortable que las tradicionales de doble embrague. Por lo tanto, si podemos apostar por una caja así, yo lo recomiendo, porque además también es más eficiente. Y eso me lleva al siguiente punto que me gusta de este 320D, y no es otro que los consumos. Si ya digo que BMW ha trabajado mucho en elevar el confort, en elevar la comodidad, el silencio del habitáculo, también ha trabajado en mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus motores, al menos en esta versión que estoy probando. Contamos con aerodinámica activa, una parrilla que se abre o se cierra en función de las necesidades de respiración del motor y para así también ser más eficiente aerodinámicamente hablando. También tenemos una parte inferior completamente carenada, es decir, tenemos unos plásticos que cubren todo el interior, por lo tanto el coche también es más aerodinámico y trabaja mejor de cara al viento y por lo tanto consume menos. Y por último también se le dota al motor de muchos elementos que hacen reducir los consumos, como el famoso ya modo vela. Llevo hechos en el coche prácticamente 700 kilómetros por todo tipo de entornos, autopista, carretera nacional, carretera secundaria, ciudad, carreteras urbanas, las típicas de Baden, freno, acelero, rotonda, freno, acelero, es decir, una conducción absolutamente normal, y el ordenador de a bordo ahora mismo va desprendiendo un dato medio de 5,6 litros a los 100 kilómetros. Personalmente me parece un dato excelente. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la potencia y también el peso del coche, que aunque no es mucho, también influye. En función del recorrido que nosotros podamos realizar y en función de lo habilidosos que podamos ser para reducir los consumos o también dependiendo del tipo de conducción que realicemos, podemos conseguir cifras incluso que rozan lo homologado. En este caso BMW homologa un dato medio interurbano de 4,7 litros a los 100 kilómetros. No es un dato muy erróneo, también es cierto que hay que buscarlo, pero de forma fácil va a salir. Podemos hacer por debajo de los 5 litros fácilmente en un terreno favorable y cómodo, y como mucho vamos a gastar 5,8 litros. Es decir, que si sumamos todo eso y una autonomía extendida, podemos llegar a recorrer prácticamente más de 1000 kilómetros sin tener que parar a repostar, y eso a día de hoy es todo un privilegio. Ahora vayamos con las cosas que menos me han gustado o que podríamos decir que
las esperaba diferentes. Una de ellas es el motor. Sí, ya he dicho que tiene una potencia muy correcta, también un rendimiento más o menos correcto y un confort muy elevado, además de unos consumos realmente bajos. Pero sinceramente esperaba una entrega mayor. También es cierto que en este caso BMW nos presenta varios modos de conducción: Eco Pro, Confort y Sport. El modo Eco Pro es demasiado eco, por decirlo de alguna manera. El coche se vuelve tremendamente perezoso en aceleraciones y recuperaciones y habrá que hacer kickdown para recibir toda la energía del motor. Es algo que no me gusta porque en un principio te corta la potencia de una forma demasiado abrupta y es algo que hay que acostumbrarse, y en cierto modo habrá que empezar a trabajar con las levas que hay tras el volante para que así el coche tienda a animarse un poco más sin tener que cambiar el modo de conducción. Sí, obviamente si pasamos al modo Sport, varios elementos se tensan, como la dirección, que se hace más dura, o también la respuesta del acelerador y la del cambio, pero sinceramente pocas veces vamos a tener que ponerlo porque, como en el modo Confort y el modo Eco Pro, tenemos más que suficiente. Y además en ninguno de ellos se cambia el tipo de suspensión, por lo tanto no vamos a cambiar enormemente el carácter del coche. Pero volviendo un poco a la pereza del motor en sí, como ya he dicho, tenemos 400 Nm de par máximo entre las 1750 y las 2500 revoluciones. Es un rango de uso muy habitual en una conducción tranquila, rutinaria, pero sí que es cierto que cuando nos pasamos de ese rango, más concretamente a partir de las 3000 vueltas, el motor desfallece un poco y empieza a resultar perezoso. ¿Es un problema? No, pero sí que es cierto que, como ya he dicho, esperaba más. Entonces, ¿para quién es este coche? Pues el BMW Serie 3, el nuevo BMW Serie 3, o al menos en esta versión 320D, es para un cliente que busque comodidad, ahorro y tranquilidad. Sí, el coche puede hacer una conducción deportiva con un chasis muy bien afinado, que hace los cambios de dirección muy rápidamente, podemos tomar las curvas con mucha alegría, pero no aporta mucho más que su competencia más directa. El S60 también es cómodo, el A4 también es cómodo, el Clase C también es cómodo, y los tres se comportan de una forma bastante neutra y bastante equilibrada en una conducción un poco más animada. Esos cuatro coches buscan una conducción tranquila, eficiente y, como ya digo, cómoda. ¿Es una pena? Puede ser, no lo niego, pero es lo que hay. Si queremos más alegría, más dinamismo y más capacidad, tendremos que irnos a las versiones más potentes de la gama, o también esperarnos al ansiado BMW M3, que ya se especula con que va a llegar con más de 500 caballos, o sea que vamos a tener diversión para rato. Tras haber probado durante una semana y tras haberlo analizado a fondo y haberlo enseñado a fondo durante este vídeo, la verdad es que hay muchos aspectos que me gustan de este nuevo Serie 3. Sí que es cierto que no es el coche que todos esperábamos, pero eso no quiere decir que sea un mal coche. Sin lugar a dudas, yo destacaría su diseño, me gusta bastante, su calidad, su tecnología, la mejora de la habitabilidad, también hay que tenerlo en cuenta, su comportamiento equilibrado y sobre todo sus bajos consumos en esta versión 320D. Una versión que sinceramente no es la típica de BMW que uno podría esperar. Y esto me lleva al siguiente paso. BMW parece haberse dado cuenta, parece haber descubierto el feo y oscuro secreto, que los fanáticos de BMW no compran coches nuevos. Esos fanáticos, esos apasionados de la marca que siempre están hablando de sus coches, se han quedado en generaciones anteriores porque han descubierto que esa fue la época de dorada de la marca alemana. Por ese motivo, el comprador nuevo, el comprador de un BMW actual, no requiere esa pasión y por lo tanto, este BMW no es un BMW que nosotros podríamos denominar como tal. Ojo, no me malinterpretéis, como coche simple y llanamente, la verdad es que es muy bueno y posiblemente sea la mejor berlina media del segmento premium que hay ahora en el mercado. Sin embargo, como BMW, como coche de esencia, coche de purista, la verdad es que no lo es. Por lo tanto, si queremos un coche de ese aspecto, de ese carácter típicamente BMW, tendremos que irnos o bien a las versiones más deportivas de este modelo, 330i, 340i y también M3, o si no directamente a la competencia, y únicamente hay un coche que pueda superar a este en el aspecto dinámico y en el aspecto de emociones, y es el Alfa Romeo Giulia. Y esto ha sido todo. Una vez más, si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo BMW Serie 3. Y como siempre, si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para así recibir el primero las notificaciones de cada vídeo que vayamos subiendo al canal.
Como siempre, puedes visitarnos en motor.es, en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Facebook e Instagram, y también descargarte nuestra aplicación disponible en el Play Store de Google. Con ella no solo tendrás acceso a casi 200.000 coches de ocasión, sino que también tendrás acceso a suculentas ofertas de coche tan nuevo como este BMW Serie 3. Ahora sí, esto ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.